Mi nombre es Vania y él es mi compañero Alejandro. Somos el equipo 2 que está conformado por Martín, Graciel y Antonio y les vamos a hablar sobre hongos. El primer tema que vamos a tocar es de estructura celular y morfología, posteriormente metabolismo, a continuación reproducción y después taxonomía. También les vamos a hablar sobre antígenos, visualización, cultivo e identificación, así como hongos de interés medicinal. Los hongos son microorganismos eucariontes que han ido evolucionando sucesivamente con el reino animal. La mayoría de los hongos son inmóviles y poseen una pared no rígida. A diferencia de las plantas, los hongos no son fotosintéticos. Los hongos constituyen un conjunto de seres vivos que incluye desde organismos unicelulares a organismos pluricelulares macroscópicos. Están formados por células eucariotas con una pared rígida y se caracteriza por ser inmóviles, presentar nutrición heterótrofa por absorción y reproducción asexual y sexual. Los hongos unicelulares son microscópicos, poseen forma redondeada y se denominan levaduras. La mayoría de los hongos, sin embargo, son pluricelulares. Están formados por células cilíndricas alargadas que se disponen linealmente para constituir largos filamentos, a los que se denominan hifas. Las hifas al crecer llegan a formar micelios visibles macroscópicamente como los mohos y las setas. En general, las células fúngicas se observan bien por microscopía convencional, aunque pueden requerir tinciones especiales para facilitar su visualización. Crecen fácilmente en los medios de cultivo convencionales, dando lugar a colonias visibles macroscópicamente, con morfología bien diferenciada según estén formadas por levaduras u hongos filamentosos. La identificación de las levaduras se efectúa por el estudio de sus características metabólicas, pero la identificación de los hongos filamentosos se basa en sus características morfológicas. El metabolismo. Un metabolismo heterótrofo es el que poseen los hongos, semejante al de otras células eucariotas. Ya que poseen un metabolismo heterótrofo, los nutrientes complejos se digieren mediante exoenzimas liberadas al medio, siendo posteriormente absorbidos. La glucólisis, seguida de respiración aerobia, constituye la vía habitual para la obtención de energía a partir de la glucosa. La mayoría de los hongos son aerobios estrictos, ya que no obtienen suficiente energía de los procesos fermentativos. Algunos, sin embargo, son anaerobios facultativos, obteniendo la energía de la glucólisis, seguida de las fermentaciones anaerobias secundarias, que dan lugar a la producción de diversos catabolitos como ácido láctico y etanol, entre otros, aunque su crecimiento en estas condiciones es más lento que en aerobiosis. Un número limitado de hongos son únicamente fermentadores, por haber perdido las cadenas respiratorias y depender de esta vía metabólica. Pero son aerotolerantes, ya que, a diferencia de bacterias anaerobias estrictas, el oxígeno no es tóxico para las células. Crecen, por tanto, en aerobiosis y aerobiosis. Los hongos pueden vivir sobre materia orgánica muerta, o como parásitos de otros seres vivos, fundamentalmente vegetales, pero también de los animales y del hombre. Los dermadrofitos son capaces de metabolizar la queratina o proteínas asociadas. Los hongos, como muchas bacterias, pueden cultivarse con facilidad en medios artificiales, tienen requerimientos nutritivos simples y toleran variaciones de pH y osmolaridad. Reproducción. Los hongos se reproducen sexual y asexualmente. Lo veremos a continuación. Reproducción. Los hongos se reproducen asexualmente. En los unicelulares, la célula hija se separa de la madre mediante división celular y se pueden dispersar. En los filamentosos, las hijas se forman en el extremo apical de los filamentos por elongación y tabicación. No se separan de la hija. Para facilitar la dispersión a distancia, se forman asexualmente esporas de fácil dispersión. Cuando se produce crecimiento del micelio sin esporulación, se habla de micelio estéril. El hongo no suele ser identificable. Los hongos levaduriformes y filamentosos se reproducen sexualmente. Cuando se conoce una reproducción sexual, se denominan hongos perfectos.
Cuando se desconoce, son hongos imperfectos. Reproducción asexuada. Las levaduras se reproducen asexualmente por gemación. Se produce una protrusión citoplásmica que aumenta progresivamente de tamaño. El núcleo celular se divide por mitosis y se reparte el contenido citoplasmático y el genoma en cada una de las dos células. Los hongos filamentosos se reproducen mediante la formación de esporas en hifas especializadas. Las esporas asexuadas pueden clasificarse en internas y externas. Las internas se denominan esporangiosporas y se forman en el interior de una estructura sacular denominada esporangio. Esta está situada en el extremo de una hifa especializada denominada esporangioforo. El esporangio se abre y se dispersan las esporas. Estas esporas externas se llaman conidios y surgen directamente del extremo de una hifa especializada llamada conidióforo. Las esporas, clamidiosporas, soportan largos periodos de quiescencia en condiciones adversas. Poseen una pared muy gruesa y resistente y generalmente son pigmentadas. Reproducción sexuada. La reproducción sexuada de los hongos consta en síntesis de una primera fase de fusión citoplasmática de dos células levaduriformes. Esta es llamada plasmogamia. Como los hongos filamentosos, de dos células distales localizadas en hifas de distinta diferenciación sexual, seguida de una segunda fase de fusión de los núcleos, esta es llamada cariogamia, que conlleva la recombinación y posterior meiosis. El resultado final es la producción de células que constituyen las esporas sexuadas haploides, en órganos de reproducción diferenciados, según la estructura y morfología de los órganos de reproducción sexual. La taxonomía de los hongos se clasifica de diferentes maneras de acuerdo al interés del estudiante o de lo que se busca. Por ejemplo, en taxonómico, patogénico y epidemiológico. Taxonómicamente, por reproducción sexual, cigomicetos, ascomicetos y basidiomicetos. Los deuteriomicetos, hongos superiores, no se ha podido observar su reproducción. Anteriormente, la nomenclatura era binominal hasta que se descubre su forma sexuada. Principales características de los hongos verdaderos o eumicetes. Hongos inferiores, cigomicetes, organización micelial sin tabiques o septos, esporas asexuadas dentro de esporangios. La reproducción sexuada da lugar a cigosporas. Hongos superiores, ascomicetes, poseen micelios septado o son levaduras, esporas asexuadas externas o conidias. La reproducción sexuada da lugar a ascosporas que se forman en el interior de una estructura sasiforme, ascas. Basidiomicetos, poseen micelios septados complejos o son levaduras, esporas asexuadas externas o conidios. La reproducción sexuada da lugar a basidiosporas que se forman en la extremidad de estructuras especializadas llamadas basidios. Deuteromicetos, poseen micelios septados o son levaduras, esporas asexuadas externas o conidios. Reproducción sexual desconocido. Antígenos fúngicos. La composición de los antígenos es variada según su estructura anatómica, como las levaduras, hifas, esporas y el estadio metabólico. Los antígenos de los hongos han sido purificados en composiciones químicas y localización celular. Algunos semipurificados, los extractos celulares y metabólicos, generalmente localizados en pared celular,
siendo principalmente mananos y proteínas estructurales lo que se encuentra en ellos. Se utilizan para conseguir anticuerpos específicos monoclonados. Observación al microscopio de muestras clínicas por tinción Gram o azul de lactofenol. Tinta china para observar la levadura con la cápsula. Tinción Paz que colorea intensamente la pared del polisacárido observando el elemento fúngico. Tinción argénticas. Se tiñe la pared fúngica de negro. En tejido y órganos se utiliza la biopsia. Medios de cultivo. En la mayoría de los cultivos pueden crecer los hongos. Solo necesitan carbono, generalmente azúcar y nitrógeno. En el agar sólido, los hongos filamentosos lo necesitan por el micelio aéreo. Los cultivos más utilizados es glucosado de sabor con un pH de 5.6 que dificulta el crecimiento de las bacterias. También se pueden utilizar antibióticos para inhibir el desarrollo de bacterias o antifúngicos específicos. En el medio ambiente existen gran variedad de hongos que nos pueden ayudar en la medicina. Los hongos de interés en la medicina. Los hongos se encuentran libremente distribuidos en la naturaleza como materia orgánica muerta y son altamente patógenos para el hombre. La amplia difusión aérea de las esporas de hongos saprófitos de muy diversos tipos da lugar con frecuencia a contaminaciones de los medios de cultivo en los laboratorios. Estas frecuentes y molestas contaminaciones justifican que los micólogos deban conocer, junto a los hongos con potencial capacidad patógena, un conjunto de hongos saprófitos que crecen como contaminantes accidentales para diferenciarlos de los patógenos. Por otra parte, algunos de estos hongos saprófitos, que son de distribución universal, producen infecciones oportunistas en pacientes con enfermedades graves que alteran sus sistemas defensivos antimicrobianos. Cabe destacar que algunos hongos patógenos poseen una distribución geográfica bastante precisa, existiendo extensas partes del mundo libres de ellos. Las infecciones fúngicas presentan perfiles clínicos muy diferentes según el agente causal o la enfermedad predisponente. Un gran número de infecciones fúngicas son de evolución crónica. La anfotericina B, que es el único antifúngico que se disponía hasta recientemente, era de gran toxicidad. Hoy se dispone de preparaciones poco tóxicas. La introducción de antifúngicos imidazólicos y otros ha incrementado las posibilidades terapéuticas de estas infecciones por su amplio espectro de actividad y escasa toxicidad. No existe vacuna antifúngicas. En los hongos levaduriformes se encuentra la cándida y el Streptococcus. Las infecciones por cándida son causadas por dermatofitos y afectan principalmente piel, tubo digestivo y vagina y se presentan ligeramente ovalados produciendo infecciones en pacientes graves drogadictos y que se inyectan drogas contaminadas. En los hongos filamentosos, en la función de la patogenia son los causantes de la micosis cutánea y micosis sistémicas y profundas. Los dermatófitos constituyen un conjunto de hongos filamentosos superiores con actividad queratinolítica y capacidad para parasitar la piel y las faneras de los animales y el hombre. Son patógenos primarios. Algunas especies presentan una distribución universal y otras se hallan limitadas a determinadas áreas geográficas. Su adaptación, preferentemente al hombre o a los animales, también es variable según las especies. Algunas se hallan adaptadas a la supervivencia a expensas de los residuos queratínicos presentes en el suelo. Causan lesiones cutáneas, principalmente en la cabeza, ingles y espacios interdigitales, de los pies con o sin afectación de las faneras según la especie. Las lesiones epidérmicas son eritematosas, vesiculares o hiperqueratósicas, más o menos inflamatorias según la especie.
Los cabellos y las uñas, cuando se afectan, son frágiles, por lo que se fragmentan con facilidad. Las lesiones cutáneas, y en particular las del cuero cabelludo, causadas por especies zoofílicas, que dan lugar a lesiones muy inflamatorias supuradas y alopécicas, denominadas Kerion, han sido estigmatizadas bajo el nombre de tiñas. Agentes de micosis subcutáneas. Existe un conjunto de hongos filamentosos superiores de hábitat telúrico que causan infecciones subcutáneas de evolución crónica. Es un grupo heterogéneo, tanto en su biología como en su disposición geográfica. No se sabe si todos ellos poseen capacidad patógena primaria o si su implantación depende de factores predisponentes locales, como la inoculación de sus esporas asociadas a cuerpos extraños, por traumatismo o microtraumas, u otros factores. Probablemente la capacidad patógena en este grupo de hongos es muy variable, según el agente involucrado. Aunque el común denominador es la topografía subcutánea de la lesión, la patología que causa es muy variada en sus manifestaciones clínicas según el agente causal. Mucormicosis. Las mucormicosis o cigomicosis son infecciones poco frecuentes causadas por hongos inferiores del orden mucorales, que se dan en pacientes con acidosis metabólica grave, generalmente diabéticos o urémicos, o en enfermos granulopénicos y en trasplantados. Su pronóstico es grave, en función del tipo de pacientes que afecta.